Palabras más, con Álvaro García. Y la presencia en los estudios de Caracol Radio de Carlos Antonio Lozada. ¿Se puede decir que hoy es el día de, señor Lozada? Bueno, primero que todo, saludar a la mesa de trabajo, la alianza con Red Más Noticias y a toda la audiencia de Caracol. Efectivamente, hace ya mucho rato que tuvimos la oportunidad de encontrarnos con Erika y agradecerle sus palabras. Y pues efectivamente en el día de hoy, tal como lo anunciamos en el comunicado, estamos iniciando lo que será el proceso de dejación de las armas. Cuando hablamos de proceso, para significar que son una serie de etapas sucesivas que se inician a partir del día de hoy con el registro del armamento por parte de la misión de Naciones Unidas. Pero ¿quién es Carlos Antonio Lozada, cuyo nombre de pila, como se dice en Colombia, es el de Julián Gallo? Él tiene 55 años, lleva 38 en la guerrilla, entró desde que tenía 17. Pero nuestros compañeros de Red Más, Mario Villalobos, ha preparado para los oyentes de Red Más y de 6 Más la siguiente nota. Carlos Antonio Lozada es famoso por 3 cosas: por ser uno de los guerrilleros más sigilosos de la historia, por negociar cara a cara en Cuba con el general Javier Flores el fin del conflicto y porque es tan recio como enamorado de sus hijos. Lozada ingresó a las FARC a los 17 años cuando estaba terminando el bachillerato. Su papá, originario de Marquetalia, le infundó las ideas comunistas y con el tiempo conoció a Alfonso Cano y a Andrés París. Tras un paso por Cauca en labores militares, aprendió de la guerra y luego le encomendaron la labor de armar y consolidar la red urbana Antonio Nariño, las milicias de las FARC en Bogotá y Cundinamarca. Allí aprendió el sigilo tras 19 años de labores a la sombra, pero aprendió también de la clandestinidad hasta que el secretariado lo envió como negociador a los fallidos diálogos de El Caguán durante el gobierno Pastrana. Allí aprendió a negociar. Mientras tanto, sus 2 hijos mayores siempre estuvieron en su cabeza, hasta que la menor de ellas, a quien dejó de ver cuando tenía 3 años, pudo visitarlo en Cuba. Allí, cuando negociaba la filigrana del acuerdo sobre el fin del conflicto con un militar tan recio como él, aprendió otra lección que se resume en una frase de Darío Echandía, uno de esos hombres que encarnó el establecimiento contra el que tanto luchó: es mejor echar lengua que echar bala. Hoy, tras la 10ª conferencia de las FARC, el mando le asignó la comandancia de la zona veredal Antonio Nariño, en Icononso, Tolima, donde, según dice, espera volver a la ciudad a caminar, esta vez de la mano de un motivo que viene en camino. Yo quisiera preguntarles cómo ha sido ese tránsito de pasar de casi 40 años de clandestinidad. Le decían el clandestino a algunos Claro, medios de comunicación. De un hombre que pasó totalmente desapercibido en las ciudades, que fue reconocido precisamente por esa habilidad, sí, para camuflarse, para pasar desapercibido, a publicar ahora en redes sociales, ante la gente, para que todo el mundo pueda tener acceso a esa información, una foto que tiene que ver con lo más íntimo de su vida. ¿Cómo ha sido ese cambio? Bueno, pues digamos que son parte de las realidades que estamos viviendo hoy en día gracias a la firma de la paz en Colombia. Yo pienso que es algo que, como todos los seres humanos, siempre llevamos muy dentro nuestro y que antes, dadas las condiciones de la clandestinidad, deberíamos mantener oculto, pero que hoy en día es posible darse a conocer, digamos, también en los aspectos, digamos, más profundos del ser, ¿no? Del ser humano. Usted, Carlos, cayó en el baby boom del posconflicto, ¿no? Porque esa ha sido una de las grandes noticias. Erika tiene 8 meses de embarazo. 9 ya. Bueno, ya está a punto. Me llamó la atención que digamos, siempre hubo una preocupación suya por sus hijos digamos, de su anterior vida. ¿Cuál va a ser la diferencia de la vida de esa niña que está por nacer? ¿Qué espera usted para ella en estas nuevas circunstancias? Pues digamos que mis 2 hijos mayores los tuve en circunstancias sumamente difíciles, complicadas. Ellos tuvieron de alguna manera también que padecer los rigores de la confrontación. Les tocó salir en determinado momento del país por persecución. Ahora, con la llegada próxima de Dalila, espero que con ella pueda compartir muchos momentos que me fueron negados en la situación anterior. Y por eso pues estamos muy optimistas de que no solo sea para ella, sino también para todos los colombianos que están por nacer. Finalmente esta paz tiene que beneficiarnos a los presentes, pero mucho más a las generaciones futuras, y por eso allí estará también nuestra hija siendo beneficiaria directa de este paso histórico que estamos dando.
Yo lo quiero devolver un poco a La Habana cuando se encuentra usted con el general Flores, uno de sus grandes enemigos en el conflicto, y él le entrega como una especie de carpeta llena de fotos suyas, de su niñez, de su escuela. ¿Qué significó para usted ese momento? Yo creo que fue una primera muestra de la posibilidad de la reconciliación nacional, que dos personas que habíamos estado enfrentados en bandos contrarios, al encontrarnos en el escenario de La Habana, pudiéramos llegar a establecer ese tipo de relación. Y en medio de las diferencias que siempre mantuvimos en la discusión de la mesa, poder intercambiar opiniones frente a momentos y a instantes de la guerra que siempre entrañan de todas maneras aspectos humanos, y haber recibido, digamos, esas fotos que las había perdido en un asalto, significó sobre todo eso, la posibilidad cierta de la reconciliación para la familia colombiana. Carlos Antonio, ¿por qué esta negociación sí dio frutos, sí funcionó? ¿Qué destacaría usted de ese proceso que fue duro por demás, muy intenso, de varios años, con momentos muy difíciles, a diferencia, por ejemplo, de lo que vivimos en el Caguán? Bueno, pues yo diría que hay una serie de elementos que se pudieran mencionar, pero quisiera destacar en este momento la presencia de los militares activos en la mesa. Yo creo que definitivamente fue un gran acierto del presidente Santos posibilitar la presencia de ellos en la mesa, porque de alguna manera eso permitió que sectores que anteriormente, que aunque son pocos, minoritarios, pero muy poderosos, se oponían a la paz, al ver sentados allí quienes habían soportado sobre sus hombros el peso de la confrontación, dispuestos a llegar a un entendimiento con la contraparte, envió una señal definitiva de que era posible. ¿Usted se encontró con sus enemigos? ¿Qué sintió cuando los vio? Pues digamos que nosotros siempre fuimos formados en las FARC, en no odiar a nuestros contendores en el campo de batalla, por eso siempre sentimos un profundo respeto y reconocimiento del papel que habían cumplido en la defensa, digamos, de sus filosofías, de sus creencias, y por eso digamos que sentimos sobre todo satisfacción de llegar a ese momento, Carlos de poder Antonio, estrechar la mano de quienes habíamos combatido. Usted tiene un hermano que se negó a irse a la guerrilla. Él estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes, un hombre muy juicioso, muy trabajador, y siempre se quedó en la legalidad. Sus padres realmente tenían una clara influencia política. Su papá militó en el Partido Comunista. El origen de usted fue muy difícil y muy complicado en lo que tiene que ver con la situación social y económica de la familia. Usted tuvo que dejar los estudios un tiempo para ayudar a la economía de su casa. ¿Con él nunca tuvo relación con su hermano, el que decidió quedarse en la legalidad? No, pues digamos que en la medida en que lo permitía las condiciones, eventualmente tenía una comunicación con la familia, pero digamos relación así personal y estrecha con él, apenas ahora, gracias a este proceso hemos logrado intercambiar con alguna regularidad opiniones. Carlos Antonio, su visión sobre la participación de los niños en esta guerra y cuándo realmente tendremos la noticia de que todos estos chicos estarán fuera del conflicto, volverán a sus hogares a reencontrarse con sus familias. Bueno, nosotros siempre hemos caracterizado el conflicto colombiano como un conflicto social, económico, político, y por eso la presencia de menores de 18 años en las filas, como muchas veces como refugiados porque perdieron sus padres en la confrontación, porque no tienen otra alternativa de vida, pues hace parte de la realidad de ese conflicto. Por lo tanto, nosotros siempre cuidamos de la presencia de estos menores en los campamentos, tratamos de darles lo mejor que se pueda dar en las condiciones tan difíciles de la confrontación, y por eso en los protocolos que se construyeron con el gobierno siempre exigimos que realmente la salida de los campamentos de esos menores obedezca realmente a la restitución de sus plenos derechos. Digamos que una de las demoras que han habido en este proceso se trata precisamente de que estamos buscando que el Estado realmente garantice que los sitios a donde van a llegar estos menores tienen las condiciones mínimas para que puedan desarrollar allí su proceso de reincorporación a la vida civil, a la sociedad que los está esperando. Entonces, esa ha sido una realidad que está ligada también a la realidad del resto de la infancia colombiana, los miles y centenares de niños que vemos durmiendo debajo de los puentes en las calles y que la sociedad mira con tanta indiferencia. Es decir, esa situación hay que enmarcarla dentro del contexto de lo que ha sido la sociedad colombiana y no como algo separado.
puntualmente, ¿cuáles son esas circunstancias que tienen que darse para que esos menores puedan regresar? Bueno, ya hay unos protocolos acordados y se está en el proceso de revisión en este momento de los lugares de acogida donde van a llegar los menores. Una vez las partes estemos de acuerdo en que reúnen esas condiciones, se va a producir. Hombre, ¿cuál fue la razón de reclutar esos menores de edad? ¿Cuál era el objetivo? ¿Se estaban quedando realmente sin la base, sin guerrilleros suficientes? ¿Querían formarlos desde el principio del marxismo? No, de ninguna manera. Es que se trata de una realidad que hay en nuestro país. Y es que en el campo colombiano hay muchos menores que no tienen, digamos, ninguna posibilidad de subsistencia y la única posibilidad que tenían era buscar refugio precisamente en los campamentos. Las condiciones de vida en el campo, la mayoría de la población colombiana las desconoce, pero allí es una situación sumamente compleja. Le decía que si ustedes entrevistaran a muchos de estos menores que han estado refugiados en los campamentos, se van a encontrar con que han sido víctimas de la violencia, no solamente económica por parte del sistema, sino también de que sus padres han sido perseguidos y muchas veces asesinados. Entonces, esa es la situación que se presentó y que llevó a que muchos de estos menores buscaran precisamente ingresar a la guerrilla, llegar a buscar refugio en esos campamentos porque no tenían otra posibilidad. Señor Lozada, en específico, ¿dónde van a ser su hijo? ¿Las condiciones en Icononso están dadas para que el bebé nazca en ese lugar? Pues no, nosotros lo que nos hemos visto obligados, dado que no hay esas condiciones, es que todas las madres gestantes, una vez van cumpliendo 7, 8 meses, le hemos enviado a que busquen a sus familias para que tengan allí sus hijos, se dé el nacimiento y luego regresen allá a las zonas veredales a estar allí con sus padres y hacer todo el proceso de reincorporación. Usted menciona la situación de esos menores que llegaron a las filas de la guerrilla. Erika tenía 15 años cuando llegó, cuando ingresó, una menor de edad. ¿Por qué? ¿Por qué se unió a la guerrilla usted? Primero, pues, me motivaron tres. Una, la situación es económica de la familia. En su inmensa mayoría las familias colombianas padecemos eso. Falta de oportunidad. Pero sobre todo lo que más me motivó a mí fue la lucha que se estaba emprendiendo las FARC. La lucha por el cambio social, por una Colombia más justa y sobre todo ver también que había un espacio donde las mujeres podíamos cumplir también ese papel de lucha. Y eso a mí me motivó mucho y por eso yo di el paso a ingresar para poder asumir también la lucha que durante 52 años como organización hemos nosotros asumido. ¿Cómo fue su encuentro cuando vio después de firmar la paz con su mamá? Que supongo yo tuvo que sufrir mucho también al saberlo en la guerrilla. Pues yo pienso que tratando de interpretarla a ella, vio regresar a su muchacho, que se le había ido hacía tantos años. Un momento, por supuesto, muy esperado. Yo siempre había tenido el anhelo de regresar a la casa. Desafortunadamente, no fue posible con que estuviera mi padre. Digamos que fue el gran ausente de ese encuentro. Pero indudablemente que fue un momento muy grato poderla estrechar, abrazarla. ¿Cuánto tiempo sin verla y sin abrazarla, Carlos Antonio? Yo duré 14 años sin poder ver a mi madre. En medio de la guerra tuve alguna vez una oportunidad por acá cerca de Bogotá de verme con ella, pero hacía 14 años no tenía la posibilidad de abrazarla, de manera que fue realmente un momento maravilloso. De esos momentos que le quedan a uno grabados en el corazón y siento que para ella también fue la posibilidad de algo que tal vez quizás ya no esperaba. Milena, ¿usted empuñó armas, participó en combates, disparó? Me tocó, claro. Yo estuve en combate, me tocó empuñar un arma, obviamente. Si asumí ser guerrillera, pues me tocó ¿Forma parte de? Sí, claro. Sí, pero no te sabría decir si disparé, si maté, porque eso uno no lo sabe. Después de ustedes haber analizado, después de tantos años de una lucha social por un cambio realmente de sistema político, económico y social en Colombia, después de haber visto que 5 décadas pues no han fructificado como ustedes habían querido,
que por las armas no es fácil hacerse con el poder. ¿Piensa que realmente esa lucha de ustedes, y me he extendido mucho en la pregunta, sigue siendo válida en la misma dirección, que es posible aquí cambiar de sistema? La lucha por buscar una sociedad más justa, más equitativa, siempre estará dentro de los objetivos de la humanidad, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Indudablemente la historia se mueve en un sentido progresivo y no tenemos ninguna duda de que no solamente en Colombia, sino en el mundo, tarde que temprano habrá una sociedad distinta que supere necesariamente lo que es hoy en día la sociedad capitalista. Y lo que fue el marxismo-leninismo. Por supuesto que digamos, cada país, cada nación, cada pueblo tendrá que hacer su propia búsqueda a partir de las realidades, de sus propias condiciones sociohistóricas. En el caso nuestro siempre lo hemos visto desde esa perspectiva y por lo tanto estamos convencidos de que los colombianos vamos a poder encontrar nuestro propio modelo, digamos, de desarrollo, de consolidación de una nación, y indudablemente este capítulo de la guerra que estamos cerrando hace parte precisamente de ese proceso histórico de construcción de la nacionalidad colombiana. Pero ¿sienten ustedes que desaprovecharon ese giro que tuvo Latinoamérica hacia la izquierda con Hugo Chávez, Rafael Correa, Cristina Fernández, y que ya estamos en otro paralelo? Se hizo un giro nuevamente hacia la derecha, completado no solamente por Macri, sino también ahora por Donald Trump. El escenario no parece el mejor para estas ideas de izquierda como las de ustedes. Digamos que el proceso de desarrollo, digamos, de la sociedad a nivel de una nación, de un continente del mundo, pues tiene sus altibajos. Digamos, la sociedad no se desarrolla en línea recta, indudablemente, sino que hace una especie, digamos, como de círculos ascendentes que de alguna manera van generando cambios, y hace parte de eso que nosotros denominamos el proceso histórico de desarrollo. Pero siempre nosotros tenemos claro de que se dará en un sentido ascendente, aunque indudablemente se presenten ciertos retrocesos aparentes, pero los pueblos tienen capacidad de transformación, de aprendizaje, de memoria, y eso al final va a dar como resultado seguramente el surgimiento de sociedades mucho más justas. Yo quisiera saber, desde su punto de vista, para las FARC, ¿qué lecciones aprendidas quedaron después de la derrota del sí en el plebiscito? ¿Qué aprendieron ustedes sobre lo que piensan los colombianos sobre este proceso de paz y cómo lo van a aplicar en el ejercicio de la política de ahora en adelante? Bueno, yo creo que la lección más importante que podemos derivar de lo que sucedido el 2 de octubre con ese resultado negativo del plebiscito es que en Colombia existen fuerzas, reservas muy importantes, morales y políticas en el conjunto de la sociedad, que se movilizaron inmediatamente, y algo que no se había logrado en el transcurso de 4 años de discusiones se transformó inmediatamente en una formidable movilización y presencia de fuerzas y sectores sociales que aparentemente estaban al margen de esta situación, y eso generó precisamente un espacio político suficiente para que se pudiera crear y construir un nuevo acuerdo. De manera que la primera enseñanza que nos deja a nosotros esa situación del 2 de octubre es que sí hay en Colombia un deseo indudable, innegable, mayoritario de una paz con justicia social para nuestro país. Carlos Antonio mencionaba hace un momento, Darío, que ellos están cumpliendo, y así es, entre otras cosas, porque usted ha sido crítico, Carlos Antonio, del incumplimiento del gobierno frente a las zonas veredales. Habla de que no liberan prisioneros, no cumplen con obras, no llega alimento, no dejan llegar visitas a la zona. Lo advertía Rodrigo Londoño hace también algunas horas. ¿Cómo está hoy la situación en las zonas veredales cuando se inicia precisamente el proceso de dejación de armas? Pues yo lo que puedo decir es que no ha variado sustancialmente respecto a eso que estamos planteando nosotros en ese trino que usted acaba de leer. Nosotros hemos hecho el máximo esfuerzo por entender, digamos, las dificultades que se puedan presentar en el proceso de implementación en un estado paquidérmico, donde la burocracia, donde las trabas, donde las leyes, todo pareciera hecho para que las cosas no funcionen. Pero al mismo tiempo tenemos claro de que los compromisos son para las dos partes, que aquí tiene que haber realmente voluntad política
para que se puedan ir cumpliendo los compromisos que hemos pactado y que están contenidos en el acuerdo, para que finalmente, digamos, la paz sea una realidad. Señor Carlos Lozada, de todas maneras usted sabe que hay escepticismo en muchos sectores del país. ¿Ustedes se comprometen a dejar y a entregar todas las armas, a que no hay, de lo que se ha hablado en algunas opciones, caletas, digamos, depósitos donde habrían armas como un plan B? Es que no tendría sentido, digamos. ¿Para qué dejar nosotros guardadas unas armas cuando ya tomamos la decisión, digamos, de firmar la paz definitivamente? Pero segundo, sería muy ingenuo apostar nosotros nuestro futuro político, arriesgando a que el día de mañana la credibilidad que hayamos logrado construir, ¿cierto?, en el desarrollo de este proceso, pues dependa de que se encuentren unas armas escondidas, digamos. Eso no, para nosotros a lo largo de esta lucha ha sido claro que lo fundamental no son las armas, son las ideas. Y está demostrado en la movilización que hicimos hacia las distintas zonas, miles de hombres armados y no hubo un solo incidente. El problema no es el arma, el problema es la voluntad de lucha. Si algún día, y eso lo dijimos nosotros con mucha claridad en las discusiones de la mesa, mire, ¿para qué vamos a dejar armas? Si algún día, ojalá no se vaya a presentar, en el trasegar histórico de nuestra nación, algunos colombianos se vieran obligados a alzarse en armas por cualquier circunstancia que fuera, desde que haya voluntad de lucha las armas se van a conseguir. Eso es así, eso es una realidad. Entonces no tenemos ninguna razón, digamos, para dejar armas escondidas o tener una especie de plan B o de hacer una trampa que no tendría, digamos, ninguna justificación. Sí, señor Lozada, dentro de las dificultades que ustedes dicen han encontrado en el proceso de implementación de los acuerdos, obviamente están las zonas veredales. Quisiéramos saber cuál es su reacción a las denuncias que se hicieron en Red Más Noticias sobre contratación y declaración de urgencia manifiesta para adjudicarle los contratos a esas 5 empresas que, tal pareciera, según informó Red Más Noticias, no tienen la experiencia necesaria. No, pues yo tuve la oportunidad de hablar con el periodista que hizo las denuncias. Y me comentaba que la empresa que está a cargo de construir las obras en la zona de Icononso, que es donde me encuentro, funciona en una bodega de panela en Corabastos. Entonces imagínense la posibilidad cierta que hay de que esa empresa logre construir unas obras civiles. Entonces, por supuesto que eso llama mucho la atención. Nosotros no hemos querido hacer juicios apresurados, creemos que le corresponde, digamos, a las entidades de control verificar si hay allí alguna irregularidad. Nosotros simplemente llamamos a que se nos cumpla, que se nos generen las condiciones mínimas de dignidad para poder adelantar el proceso de reincorporación de los combatientes. Este mes va a renunciar el vicepresidente Germán Vargas Lleras y prácticamente la campaña electoral arranca. En las FARC, ¿cómo se ve el hecho de que el tema de la paz en pleno proceso de implementación vaya a quedar en medio de la campaña electoral, de que vaya a ser uno de los temas de discusión de todos los candidatos que están saliendo, de todos los sectores políticos tratando de llegar a la presidencia de la República? ¿Les preocupa o no les preocupa? ¿Cómo lo ven? Digamos que indudablemente el tema de la paz, que es el tema de la guerra, atraviesa, digamos, la realidad política, económica, social de nuestro país, y nosotros sí creemos que debe ser un tema fundamental, pero que no se trata ya de ver cómo atacamos el acuerdo, de ver cómo ponemos obstáculos a su consolidación, sino cómo logramos que, independientemente de las diferencias de las distintas fuerzas sociales y políticas, nos ponemos de acuerdo en la implementación de los acuerdos, de cómo logramos generar unas fuerzas capaces de hacer que esta paz sea realmente estable y duradera. Y para eso, indudablemente, la implementación de los acuerdos es el punto de partida. Parte de esos compromisos que asumieron también desde las FARC fue el de entregar bienes para reparar a las víctimas. ¿Qué tanto han entregado ustedes hasta el momento? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, nosotros unilateralmente, unos días antes del plebiscito, hicimos una declaración donde expresamos nuestra decisión de entregar un listado de los bienes que conforman lo que nosotros denominamos la economía de guerra. Lógicamente no hubiera sido posible una resistencia tan prolongada de parte de las FARC si no se tuviesen, digamos, si no hubiésemos logrado construir una economía
propio proceso de la confrontación. De manera que lo que quedó establecido luego del 2 de octubre es que tenemos hasta el D más 180 para entregar, digamos, ese listado de bienes, de propiedades, de recursos, y sobre esa base fijar, digamos, una especie de porcentajes para crear un fondo de reparación de las víctimas, pero también para los programas de reincorporación de los combatientes a la vida civil, en lo económico y en lo social. Pero mucho se habla de cuánto tendrían en bienes las FARC, incluso acuérdese que la revista Forbes en algún momento habló de muchos millones o billones. ¿Realmente a cuánto podrían ascender los bienes que ustedes tienen? ¿Qué son? Yo también recuerdo que tuvo que tal vez renunciar quien sacó ese informe porque fue totalmente errado y equivocado. Entonces, de las fortunas de las FARC se ha especulado mucho. Entonces, nosotros siempre hemos dicho esto: cualquier dólar que encuentren de las FARC, por ejemplo, en el exterior, lo pueden recoger. No tenemos, digamos, ningún problema. Pero ¿con qué dinero van a responder para la reparación? Nosotros lo que hemos dicho es que estamos comprometidos, ¿cierto?, en entregar el listado de bienes que están en poder de las FARC, que fueron parte de la economía de guerra. Y sobre esa base crear, digamos, 2 fondos, que es lo que está por establecer en este momento en la comisión que está trabajando ese tema, y es una parte para la reparación de las víctimas y otra parte para el proceso de reincorporación de los combatientes en lo económico y en lo social. Carlos Antonio, ¿cuál es la versión de la guerrilla sobre la muerte del Mono Jojoy? No, pues nosotros estamos claros, digamos, de que hubo un trabajo de inteligencia que permitió, digamos, aprovechar un problema de salud que tenía el camarada Jorge, y a través de ese problema de salud lograron introducir un localizador satelital que finalmente es el que va a determinar, digamos, la ubicación exacta del campamento donde estaba él esa noche. ¿Él fue consciente de lo que se le veía, de lo que se le vería a continuación, o lo cogió de sorpresa? Él estaba plenamente consciente. Nosotros estábamos cerca en la zona. En ese momento había una reunión del Estado Mayor del bloque. Estábamos prácticamente toda la comandancia del bloque ahí. Lo que pasa es que no dormíamos todos en el mismo campamento, pero en el día sí permanecíamos allí. Y era evidente por la cantidad de sobrevuelos, de bombardeos a campamentos cercanos, que se iba a venir una ofensiva que de alguna manera todos estábamos claros que allí iba a haber una operación militar, pero pues él era el comandante y fue el que tomó la decisión de permanecer en esa área, a pesar de que varios de los allí presentes le expresaron que no habían las condiciones para continuar allí. ¿El resto de la comandancia estuvo en peligro? Por supuesto, eso fue un bombardeo que las propias Fuerzas Armadas hablaron de más de 7 toneladas de explosivos, más de 60 aeronaves, helicópteros, un operativo que se prolongó por más de 2 meses y medio, y en esas condiciones fue que, pues obviamente el Estado Mayor tuvo que asumir esa situación y entrar a definir, digamos, ¿no?, cómo enfrentar esa vasta operación militar. En ese mismo orden de ideas hay varias versiones sobre la muerte de Alfonso Cano. ¿Cuál es la suya? Nosotros hemos tenido claramente informaciones acerca de que el camarada fue capturado vivo y fue asesinado. Esa es la realidad. ¿Y le dan plena credibilidad? Sí, porque entiendo que hay incluso pruebas forenses que así lo permiten determinar. Carlos Antonio, ¿cómo se decide un atentado? Un atentado, por ejemplo, a la sede de Caracol o a la sede de RCN en su momento. Bueno, digamos que la dinámica de la confrontación en este país pues generó precisamente una serie de situaciones que es las que tratamos de olvidar y de pasar la página luego de la firma del acuerdo. Entonces son situaciones que se presentaron, que afectaron a la totalidad de sectores de la sociedad colombiana. Nosotros somos una nación que tiene más de 7 millones de colombianos desplazados, campesinos que fueron expulsados violentamente de sus fincas para arrebatarle las tierras. Tenemos más de 4 millones de colombianos que han tenido que salir del país como producto del conflicto social y armado que se dio. Tenemos
más de 90.000 desaparecidos, Darío. Imagínese usted lo que es eso en una sociedad colombiana, más de 90.000 colombianos cuyo paradero no se conoce. Eso no tiene nada que ver con la manera como se resuelven los atentados, como se decía. Pero es para significarle, ¿cierto, Darío? Precisamente que son hechos que se han dado en un contexto donde indudablemente, ¿cierto? Distintos sectores de la sociedad colombiana participaron de manera distinta, pero eso no hace la diferencia. En el acuerdo del Sistema Integral de Justicia, Verdad y Reparación y Garantías de No Repetición, se habla precisamente de que todos los sectores, absolutamente todos los sectores, tengan que aportar verdad acerca de cómo se dieron estas situaciones, porque hay gente que no aparece en esos hechos, ¿cierto? En primera línea, pero que fueron determinadores, que financiaron, que apoyaron, que auparon, digamos, esas fuerzas que se empeñaban en exterminar a sus que consideran contradictores. Entonces, son situaciones que se van dando en medio de ese conflicto y que en el cual quienes participamos nos vimos abocados a tomar decisiones. Yo quisiera preguntarle, Carlos Antonio, hoy, cuando usted llega a Caracol, después de todo lo que ha pasado, o cuando usted y conversamos después de todo lo que pasó entre las FARC y RCN en el año 2002, 2003, que fueron momentos muy duros de ataques muy fuertes, incluso con un rocket que estuvo a punto de ocasionar una tragedia. ¿Cómo se siente usted sentado con periodistas, conversando con estos mismos periodistas que fueron objetivo militar de su organización, conversando sobre los temas de paz, de la reconciliación, del futuro que viene? Pues precisamente siento que este proceso de paz es una realidad, que estos escenarios lo que nos están demostrando es que sí es posible la reconciliación, que quienes anteriormente nos llegamos a ver como enemigos, hoy en día nos podemos sentar en una mesa en torno a unos micrófonos a intercambiar opiniones, a hacer nuestros planteamientos, a expresar nuestras ideas, sin que necesariamente tengamos que pensar lo mismo, pero entendiendo de que el tener ideas diferentes no hace necesario que tengamos que tratar de exterminarnos unos a los otros y que podamos convivir. Yo digo que el mérito de este proceso es precisamente sentar las bases para que haya una convivencia en la sociedad colombiana, que podamos resolver nuestros conflictos de manera distinta a como los hemos hecho hasta ahora. ¿Usted de qué se arrepiente? No, Darío, yo no tengo, la verdad, nada de qué arrepentirme. Pienso que el papel que hemos jugado, digamos, en este proceso, en esta confrontación tan dura, nos fue ubicando en niveles de responsabilidad y siento que todas las decisiones que tomamos fueron apegadas a nuestra moral, a nuestra ética, siempre en el marco de lo que han sido nuestros principios éticos y por eso sentimos tranquilidad. Yo quisiera preguntarle a Carlos Antonio, hoy que es un día verdaderamente histórico, ¿usted ha pensado cómo va a dejar esa pistola que le vi, o el fusil que llevó durante tanto tiempo? ¿Qué reflexión va a hacer cuando la esté depositando en esos contenedores que van a estar ahí en las distintas zonas veredales que ya están? Digamos que ese es un momento indudablemente trascendental en la vida de cualquier combatiente, porque esas armas fueron la garantía de nuestra vida. Con ella pudimos defendernos. Indudablemente es un momento trascendente, pero lo hacemos con el convencimiento que estamos dando un paso hacia adelante, que esa lucha que nosotros libramos a través de las armas, ahora se nos abre la posibilidad de continuarla desarrollando, ocupando los espacios de la participación política abierta, y por eso, más que nostalgia, digamos, yo creo que vamos a sentir la seguridad y la convicción que estamos haciendo lo correcto para la situación actual de nuestro país. Señor Lozada, en estos últimos días hemos visto cómo el ELN ha realizado ataques, incluido como el de la Macarena, en medio de sentarse a negociar la paz con el gobierno. Y también hemos visto cómo la opinión pública ha rechazado estos ataques a la luz de los resultados del plebiscito que fueron no en Colombia. ¿Usted cómo evalúa esa estrategia de hacer atentados en medio de las negociaciones? No, nosotros lo que podemos decir es que desde la FARC estamos dispuestos a hacer todo lo que sea posible porque las conversaciones con el ELN terminen bien, que terminen en la firma de un acuerdo. Estamos convencidos que la paz, para que sea completa, requiere de la firma de ese acuerdo y por lo tanto lo que expresamos es nuestra disposición de aportar en lo que se pueda, obviamente con el consentimiento de las partes.
Por supuesto que no se trata de mirar para atrás, pero me llama la atención cuando usted dice que no se arrepiente de nada. Tantas muertes, tantas masacres, tantos atentados, tantos colombianos inocentes que cayeron en la mitad de esa guerra y, digamos, incluso por los que ustedes han pedido perdón en múltiples escenarios. ¿Todo valió la pena? ¿De verdad no hay ningún arrepentimiento de esas muertes inocentes? Nosotros hemos expresado y estamos dispuestos a seguirlo haciendo el pedir perdón a todos aquellos que hayan sufrido, digamos, como consecuencia de nuestras acciones. Y entendemos eso como parte del proceso de reconstrucción de la sociedad colombiana, del reencuentro de todos quienes estuvimos inmersos en la confrontación. Asumimos esa responsabilidad, ¿cierto? Y lo estamos haciendo en la práctica, no es un problema de discurso, sino que en la práctica el país ha podido verlo, ¿cierto? Seguramente en la medida en que el proceso vaya andando, vamos a estar haciendo estos gestos, digamos, de reconocimiento de responsabilidades. Pero ese es el tema, digamos, que está, digamos, en este momento sobre la mesa. Cosa distinta a cuando le preguntan a uno a nivel personal si uno se arrepiente de decisiones que haya tomado, ¿cierto? Y en ese caso yo sí le puedo decir que no tenemos nada de que arrepentirnos de las decisiones que hayamos tomado. Carlos Antonio, hay una preocupación enorme a nivel internacional y a nivel nacional por el crecimiento de los cultivos ilícitos, por las cifras disparadas del tema de producción de cocaína en Colombia. Con las FARC fuera de la lucha armada, ¿eso cómo va a cambiar realmente? ¿Qué tiene que pasar en Colombia para que este tema del narcotráfico deje de ser como el yunque con el que cargamos a nuestras espaldas? Nosotros en La Habana tuvimos la oportunidad de entregarle al señor Bernard Aronson, el enviado especial de los Estados Unidos para los diálogos de La Habana, y asimismo poner en conocimiento de la Oficina de la Lucha contra las Drogas y el Delito de las Naciones Unidas una propuesta para la implementación del punto 4. Y en esa propuesta nosotros estábamos diciendo que si el gobierno estaba dispuesto a la implementación de ese punto, de la mano de las comunidades, partiendo de que debe ser una sustitución voluntaria y concertada, no dudamos que en un lapso de tiempo relativamente corto, cerca del 70% de las áreas de cultivo pueden desaparecer. Desafortunadamente estamos viendo cómo hay una descoordinación en la implementación de esa política, porque mientras de un lado en algunas partes ya comienza a implementarse el plan de sustitución de cultivos como parte de los acuerdos, por otra vemos que persiste la guerra, mal llamada guerra contra las drogas, a través de las fumigaciones y de la persecución al eslabón más débil de esa cadena del narcotráfico, que es el cultivador. Nosotros lo que decimos es, hombre, si ya hay un acuerdo, implementémoslo. La FARC tiene toda la voluntad política para facilitar y posibilitar que esos acuerdos se puedan ya desarrollar. Hemos visto gran disposición en las comunidades que son afectadas por la existencia de esos cultivos. De manera que ahí hay una herramienta muy importante, y si hay la voluntad política, no dudamos que la implementación del punto 4 en muy corto tiempo puede reducir sustancialmente la existencia de esos cultivos, lo que no se pudo en más de 30 años de la mal llamada guerra contra las drogas. Pero eso va a requerir un cambio de mentalidad en quienes diseñan esas políticas públicas, porque obviamente ese plan de sustitución implica generar posibilidades de vida para los campesinos, vías para que puedan incorporar esas regiones al mercado nacional, que puedan llevar los productos que van a sustituir los cultivos de uso ilícito al mercado nacional, que se genere infraestructura social, escuelas, puestos de salud, es decir, que esta reconciliación de que hablamos también implique el reencuentro de esas dos Colombias, la que ha gozado de los desarrollos tecnológicos y del bienestar que se ha logrado, y de aquellas que históricamente han estado marginadas y que se han visto obligadas precisamente a recurrir como una única alternativa de sobrevivencia a ese tipo de cultivos. Le voy a hacer unas preguntas cortas para respuestas cortas. ¿Qué papel espera jugar usted en lo que sigue? ¿Ir al Congreso, presentarse a unas elecciones? Nosotros somos muy disciplinados. El papel que nos asigne el partido, ahí vamos a estar. Pero ¿quién es el partido? Son ustedes mismos. Sí, pero tiene que ser una decisión colectiva. Sí, claro, debe ser una decisión colectiva. En ese orden de ideas, ¿cuál es el estado real de la salud de Timochenko?
Bueno, hace poco nos envió un mensaje que nos llenó de regocijo después de un chequeo médico y dijo, mi corazón está en perfecto estado. Tuvo un susto, ¿no? Tuvo un susto, sí, claro, tuvo un susto. Y lo trataron lo tuvimos nosotros. Y lo trataron en La Habana también. En La Habana, sí. Bueno, ¿cómo se va a llamar el partido? No, esa decisión la tomaremos en el Congreso, que esperamos sea la última semana de mayo. ¿Cómo van a escoger a los delegados de las FARC, ya como partido político organizado, que van a representar a las FARC en el Congreso? Eso seguramente se va a discutir ya en el Congreso Constitutivo del partido. Muchas gracias por habernos acompañado a este edificio que se salvó de milagro. Que intentaron volar. Bueno, Darío, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. La verdad que es un momento trascendente, no solo para quienes estamos aquí presentes, sino seguramente para el país, de los vientos nuevos que están soplando. Palabras más con Álvaro García.